quizá también el gobierno no quiere, ¿no? Que se enteren de lo que está pasando, porque para ellos los feminicidios y las desapariciones de personas van bajando, pero también es nuestra responsabilidad de decir no es cierto. Y pues bueno, esta persona entra en la madrugada, la priva de la vida ahí y la deja debajo de su cama. Hay mucha normalización de la violencia, sí, ¿sabes? sí. Te odio por el simple hecho de ser mujer, porque me choca verte, porque me choca. O sea, porque no puedes ser tú superior que yo, porque yo te tengo que dominar. Estamos hablando de algo más allá de solo la mujer que se deja que la golpeen, ¿no? Estamos hablando de un contexto más allá, de que la mujer no tiene esos elementos que le permitan sentirse segura para salir del lugar en donde está. Cuando hablas de niños, se te rompe más el corazón, porque no puedes creer que existan personas que puedan quitarle la vida a un menor que apenas está iniciando la vida y que no tenía nada que ver en nada. Y pues vendían a la niña. O sea, hacían fiestas y la vendían. Y no solo la vendían a ella, también vendían a la mamá, es decir, a Saraí. Y que por más de que se han luchado y dicho y esto y aquello, todavía seguimos revictimizando, seguimos diciendo, pero es que ella se lo buscó. Porque si ya sabía cómo él era, ¿para qué se va con él? Personas me han dicho, pero es que estás arriesgándote también. Claro. O sea, estás poniendo tu cara ahí. Sí, pero... ¿y si no lo hago yo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Oscar Morales Podcast. Un espacio de opinión, de discusión, de debate, de charla y de denuncia también. Porque nosotros creemos fielmente en que los cambios empiezan hablando. Y hoy tengo a una invitada muy especial, una persona que yo empecé a ver su canal y me conmovió mucho por lo que publica ahí. Pero yo no se los voy a presentar. Quisiera que se presentara Samaria Mávil. Samaria Mávil, sí. Sam, me gustaría que la gente te conociera. ¿Quién es Samaria Mávil? Pues bueno, antes que nada, Oscar, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por permitirnos estar aquí, no solo a mí, sino representando a todo el equipo pues, de ausentes. Gracias por voltearnos a ver y por dejar que hoy podamos platicar con toda tu audiencia, ¿no? Bueno, pues, ¿quién es Samaria Mávil? Pues Samaria es licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Periodismo por la Universidad Veracruzana. Yo soy originaria de Veracruz, el estado más bonito de todo México, digo yo. Y pues bueno, cofundadora y actualmente conductora del podcast Ausentes, de este podcast que pues nace hace ya casi 8 meses, en donde empezamos a contar estas historias, ¿no? Que definitivamente poco se hablan o que se han tratado de minimizar en cierto tiempo y nace con esta idea justo de darle un espacio a todas estas víctimas para que cuenten su historia. Platícame un poquito de dónde surge Ausentes, porque expones casos muy fuertes, sí. Sobre todo de violencia en contra de la mujer. Pero me gustaría irme al origen, ¿de dónde surge Ausentes? Sí, pues mira, todo nace pues de una idea, ¿no? De ese sueño que tienes de armar algo, de decir, ¿qué puedo hacer yo que pueda contribuir a algo, ¿no? Al final creo que pasas tanto tiempo estudiando, preparándote y todo, y de alguna u otra manera mi punto de vista siempre fue pues hacer algo para regresarle a la sociedad, ¿no? Que yo como periodista, más allá de escribir una nota o todo esto, ¿qué puedo hacer yo para contribuir, ¿no? Y a mí siempre me ha helado la sangre, me ha llamado mucho la atención las historias de feminicidios, las historias de desapariciones de personas en México, ¿no? Un problema social, desgraciadamente, que hay en nuestro país, que día a día va en aumento y que te encuentras con historias diferentes cada día y desgraciadamente una es más fea que la otra, ¿no? Porque te encuentras elementos que de verdad
a veces es hasta difícil de creer, ¿no? Entonces, bueno, Ausentes nace a raíz de un diplomado que tomé. Por ahí recuerdo que un profesor de clase me había dicho, si tuvieran un canal de YouTube, ¿a qué se dedicarían, no? ¿De qué lo harían? Y pues yo con mi idea que traía, esta idea de decir, pues quiero hacer esto, pero de esas veces donde no aterrizas la idea, donde la tienes en tu cabeza y... Es una idea tal cual. Exactamente, donde no la tienes ni en papel ni nada y dije, bueno, o sea, quiero hacer esto, ¿no? Y recuerdo que cuando presenté la idea, muchos dijeron, está padre, está muy bien, pero ¿sabes qué? Mejor dedícate a otra cosa. Y yo... Plano. Sí, y yo... ¿Y entonces por qué? Y no, pues es que, pues mira, te vas a meter en muchos problemas, no tienes nadie que te respalde, o sea, no hay alguna empresa que esté detrás de ti, que te pueda dar ese soporte, o sea, mira, vas a evidenciar a personas que pues al final son feminicidas, ¿no? Y incluso al mismo Estado, ¿no? Claro. Que es omiso en muchas cosas, de las cuales que más tarde yo creo que platicaremos también sobre esto, y pues bueno, ¿sabes qué? Mejor no. Entonces, se me vino para abajo esa idea y de plano dije, bueno, ¿de qué hago la tarea, no? Claro. Y me dediqué a hacer cápsulas como de viajes, porque otras cosas de mis pasiones también es viajar. Entonces me empecé a dedicar a eso y de pronto fue como que no, esto no es lo mío. O sea, traes la espinita ¿sí? de... Sí, claro. Sí, o sea, esto no es lo mío es esto. Y de esas veces en las que estás pensando y pues yo tengo un gran amigo, un compañero de trabajo que estuvimos juntos en la universidad y hoy es el productor de Ausentes. Aquí está, ¿eh? Sí, aquí está con nosotros, Danny Wong, y pues bueno, yo le comenté esa idea, fuimos a un café, así nacen las ideas, Claro. Sí, los equipos así nacen, de un cafecito al parque y, oye, tengo esta idea, ¿qué te parece? Y me dijo, está perfecto. Le entro, hagámoslo. Pero de esas veces donde dices, oye, ya me tomó la idea, entonces ahora hay que hacerla. A ver si es cierto. Sí, hay que hacer la realidad, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre he dicho, y algo que se lo recomendaría a todos es, siempre cuando tengas una idea, siempre ponla en papel. Siempre escríbela, siempre bájala de tu mente, porque si nunca la escribes, si nunca la aterrizas, nunca se va a hacer, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar en esto y todo, y pues al final el miedo, ¿no? Al principio de decir, Claro. ¿cómo me voy a acercar a las familias de víctimas? Porque pues son temas delicados, en donde no solamente puedes llegar y, oye, dame una entrevista y no. Claro. Entonces, ese era también mi punto de ver las cosas al principio, pero otra cosa también descubres que los familiares de víctimas, tanto de feminicidio como de desaparición, lo que también buscan ellos es poder hablar, porque no tienen esos espacios para hablar, ¿no? Entonces, yo me encontraba con mi miedo, pero cuando me toqué la primera puerta fue sí. O sea, no lo dudaron en un primer momento, es así, sí voy, sí me interesa y dime la hora, dime en dónde y yo voy, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente el primer caso que tuvimos en Ausentes fue el caso de Elsa Celeste, un feminicidio que ocurrió en Iztapalapa, una historia bastante fuerte también. Su mamá y su papá fueron ambos al podcast, solo entrevistamos a su mamá, pero híjole, o sea, una historia que te desgarra el corazón. Recuerdo perfecto hasta el título del video, ¿no? Decía, mi hija peleó por su vida. O sea, mi hija peleó por su vida porque pues fue un feminicidio que ocurre dentro de su casa. Wow. De Elsa, y pues bueno, esta persona entra en la madrugada. Ok. Y la priva de la vida ahí y la deja debajo de su cama, ¿no? Entonces, wow. Sí, o sea, al otro día la familia va a la casa y pues bueno, es como que, ¿por qué tiene la puerta candado, no? O sea, qué raro. La familia entra y de pronto ve que hay algo debajo de la cama y se acercan a ver y era lamentablemente el cuerpo de Elsa. Esta persona todavía se quedó rondando la casa, o sea, la familia toda estaba pues lamentándose por esta pérdida y él todavía rondaba y decía, ya se dieron cuenta, ¿no? O sea, cosas así y cosas que también te van contando, como por ejemplo ella era mamá y pues
cosas que te das cuenta de a veces cómo pasa, ¿no? Todo esto, porque dices, justamente ese día su hija no estaba con ella. Porque si la niña hubiera estado, también hubiera pasado una tragedia que ahorita estaríamos lamentando 2 muertes, ¿no? Pues, gracias a Dios eso no fue así. Pero pues así, o sea, fueron la primera familia y de ahí arrancamos. Yo dije, esto es gracias a todas las personas que hasta hoy en día nos ven de México, nos ven de Argentina, nos ven de Colombia, Puerto Rico, en Europa también tenemos gente que nos ve y es gente que ha estado ahí desde el principio y dicen, qué padre, yo te apoyo, está muy bien escuchar este tipo de casos porque no los vemos en los medios, ¿sabes? Normalmente, y también una de las formas por las cuales decidí hacer esto es, en los medios de comunicación siempre te presentan la nota, ¿no? Sí. Sabemos que esto del diarismo y todo esto, pues, es de urgencia. Sí. Entonces, cuando pasa un feminicidio, lo primero es, ¿qué pasó? Hay sospechosos, sí, y adiós, ¿no? Ya, o sea, ocurrió en Iztapalapa y hay un presunto feminicida y siguen las investigaciones y hasta ahí. Entonces, mi idea era de decir, ausentes, quiero que sea algo diferente, ¿sabes? O sea, quiero meterme a la historia. ¿Cuál es el contexto en el cual se desenvuelve todo esto? Sí, ir más profundo. Exactamente. Pero me gustaría abordar algo. ¿Por qué ausentes? Háblame del nombre. ¿Por qué ausentes? Sí, eso es algo bien interesante porque a mí me costó mucho poder encontrar un nombre. Sí. Y estábamos, ¿y cómo se va a llamar? ¿Y cómo se va a llamar? ¿Y cómo se va a llamar? Y yo digo, no quiero que sea una palabra tan fuerte, tan como sangre de esta parte, ¿no? O sea, no, tiene que ser algo, una palabra pues que incluya no solo feminicidio, sino también a personas desaparecidas, porque es otro problema social grande que aqueja a este país, ¿no? Entonces, estás hablando de un ausente, de una persona que pues lamentablemente pasó por un feminicidio, pero también una persona que está ausente, que está desaparecida, que no está muerta, porque está desaparecida y que hay familiares que están haciendo su trabajo para poder encontrarlos. Entonces yo no puedo dirigirme a ellos como la persona que ya perdió la vida o una persona muerta o una persona... No, o sea, son ausentes y creo que desde el momento en el que se me vino a la cabeza ese nombre está perfecto. Incluye todo. Incluso hoy en semanas pasadas tuvimos el caso también de un bebé y no necesariamente fue una desaparición y no fue necesariamente un feminicidio, sino también fue una muerte por negligencia médica, una presunta negligencia médica. Entonces, ¿cómo es que el nombre te da para poder envolver todo eso, ¿no? Entonces creo que ausentes queda perfecto y así nací, y así nació. Oye, y de todas estas historias, porque al final es contar historias. Exacto. ¿No? Y qué mejor de la viva voz de los protagonistas, ¿no? Exacto. Pero sin duda hay historias que te dejan algo, pero no te dejan dormir incluso. O sea, hay historias que a lo mejor de repente te mueven o te impactan de una manera por algún recuerdo, por algo que viste o algo que viviste, que de repente no te deja. O sea, ¿hay alguna historia que todas son tragedias, pero hay alguna historia que se haya quedado en ti y incluso hasta la fecha tengas muy presente? Sí, definitivamente. Mira, actualmente vamos en el capítulo 33 de ausentes. 33 historias. Sí, 33 historias. Y creo que cada una tiene algo particular, ¿no? O sea, creo que cada feminicidio, cada desaparición siempre es diferente, no tienen que ser iguales, porque son contextos diferentes. Claro. Pero al final, o sea, cuando hablas de niños, se te rompe más el corazón, porque no puedes creer que existan personas que puedan quitarle la vida a un menor que apenas está iniciando la vida y que no tenía nada que ver en nada. Las personas feminicidios muchas veces también no tienen nada que ver, o sea, al final son víctimas, ¿no? Pero en este caso estás hablando de un menor de edad y llevamos el caso de Maddie, este caso de una niña de Durango, 2 años de edad,
2 años de edad, acusada por su padrastro. Y la mamá hoy también está detenida, ambos están detenidos, enfrentan una condena de más de 40 años. Wow. Esto porque pues la mamá se fue parte también de esto, ¿no? Entonces, te das cuenta que las personas que debieron de protegerla Claro. son las personas que al final le quitaron la vida, ¿no? Entonces, yo desde el día que leí la historia de Maddie y que su tío se acercó a mí y me dijo, por favor, apóyanos a difundir esto, dije sí, o sea, porque de verdad no podía creer que ese tipo de cosas estuvieran pasando. Y una cosa es lo que lees en los medios, pero otra cosa es cuando viene la familia y te cuentan lo que hay detrás. Claro. O sea, la narración, si tú lo escuchas y si tú lo has visto, el capítulo es como, pues es que ella traía como el desprendimiento de cabello, traía cortadas las orejas a ese grado, ¿no? Entonces tenía signos de Maddie por un traumatismo cráneoencefálico, porque le estaba en la cabeza contra la pared. 2 años. 2 años de edad. Una pequeña de 2 años de edad, una princesa, una niña de unos ojos preciosos. Desgraciadamente, nosotros en el podcast, pues los derechos de las infancias, no podemos mostrar su rostro, pero en las redes de sus familias sí está la foto y es una niña hermosísima que tenía todo por delante, abuelos que la querían. Desgraciadamente este hombre llega a la vida de Sarai, que es la mamá de Maddie, y pues ya sabes, ¿no? Cómo va primero, enamoramiento, todo esto, y de repente se viene a vivir conmigo a mi casa, ¿no? Y se van a vivir a la casa de la abuelita de Maddie junto con Sarai, y pues ahí, o sea, ni tan siquiera creo que tuvo que esperar al año o 2 años. A los 6 meses ya estaba sacando su verdadero yo, ¿no? Wow. Entonces fue como, la abuelita me cuenta, llegó un momento en el que la niña bajaba las escaleras y me decía, entre sus palabras, ¿no? Que podía decir, ayúdame, tengo miedo. Pero pues no, de esas partes en donde también no hay con cierta, ¿cómo te diré? Como, pues sí, no hay cierta conciencia en decir, ok, a lo mejor y tiene algo. No dimensionamos. Exacto, no dimensionamos el problema, sí, ¿no? Se van de la casa a vivir muy cerca de donde vivían la abuelita y se va pues amenazadas también porque pues al parecer este hombre era parte de la delincuencia organizada allá en Durango. Entonces, si te metes a la historia, ya no nos quedamos nada más con Maddie, la niña de 2 años que fue en Durango, porque normalmente eso lo vemos en los medios, ¿no? Hasta ahí. Sí. Pero si te metes a investigar más, es por qué quizá la abuelita no acudió a denunciar en un primer momento. Porque desgraciadamente nos hemos enfrentado a la revictimización, como no tienes idea en los casos. Entonces, es por qué la abuelita no fue rápidamente cuando la niña le dijo o cuando vio que la niña tenía signos de... O sea, yo en ese momento hubiera ido, ¿no? Según los comentarios. Claro. Pero dices, si te das cuenta, hay un contexto detrás del por qué no. O sea, la tenían amenazada esta señora. Era, si tú hablas, voy a venir por tus otros nietos y me los voy a llevar. Entonces, te ponen entre la espada y la pared, porque ¿qué haces? ¿No? ¿Qué haces en ese momento? Aún así, la abuelita sí fue a denunciar, porque sí, y está parte del testimonio que es importante y que mucha gente no sabe, ¿no? Y que no te quedas, se quedan quizá nada más con lo primero. Pero ella sí fue, interpuso una denuncia, pero aquí también pasa algo, el DIF, ¿no? O sea, okay. El DIF fue, sí, vamos a ir a investigar por encima, y no, la niña está bien. La niña es apta la familia es apta para que viva con ellos. La niña está perfecta. Wow. Entonces, después surgen otras cosas, ya la familia se entera, ya lamentablemente en el funeral de Maddie, y se enteran que pues esta persona hacía fiestas dentro de la casa de donde vivían, ya con la mamá también de
de este padrastro y pues vendían a la niña. O sea, hacían fiestas y la vendían. Y no solo la vendían a ella, también vendían a la mamá, es decir, a Saraí. O sea, La casa se convirtió en... Exacto. Wow. Exacto. Entonces, te digo, ya no nada más nos quedamos con Maddie, la niña que está en Durango, es qué hay detrás de todo esto. ¿Por qué la Fiscalía de Durango no está actuando? Porque es un caso que dejaron así ya nada más. Agarraron al padrastro y a la mamá porque los querían linchar. O sea, y eso fue la manera de decir, deténlos, ya, llévatelos, porque si no aquí van a pasar algo, ¿no? Y te pones a pensar también otras cosas de que no pudieron haber dicho ellos también de las personas que acudían a esas fiestas, porque algo da a pensar mal, ¿no? Si la fiscalía está queriendo tapar, sí, pues entonces, ¿por qué no hay...? ¿Por qué? O sea, ¿por qué está pasando esto? Tienes todo, tienes todas las pruebas, ahí está, este caso de la niña, todo. ¿Por qué no investigar? ¿Por qué ese querer no avanzar en las investigaciones? Y actualmente, te digo, están detenidos, sí tienen la sentencia, pero hoy lo que la abuelita de Maddie exige es que se detenga también a la mamá de este padrastro, ¿no? De Osvaldo, es su nombre, Osvaldo, porque la mamá pues también fue cómplice al final y la señora pues sigue siendo una vida normal. Entonces, este hombre, Osvaldo, llega a la vida de Maddie, sí, ¿no? De esta chiquita de 2 años, siendo pareja de su madre. Sí. Y este tipo prácticamente las vendía a las dos y termina prácticamente quitándole la vida a esta niña, a Maddie de 2 años. Sí. Wow. Me imagino, y bueno, no me imagino, podría prácticamente asegurarlo, que conforme tú empiezas a contar la historia o las historias que te llegan, y te empiezas a dar cuenta de que existe una omisión brutal por parte de las autoridades, ¿no? Del accionar de las autoridades. ¿Qué pasa con ellas? ¿Tú cómo ves? ¿Qué le falta a las autoridades? ¿Es un tema de interés? ¿Es un tema de recursos? ¿Es un tema de capacitación? Que las autoridades a veces son tan omisas ante estos casos tan brutales como quitarle la vida a una niña de 2 años, hablar de ella, esa y muchas otras historias. ¿Qué pasa con las autoridades bajo tu óptica? Mira, creo que es de todo un poco. Okay. O sea, desgraciadamente las autoridades, las familiares de las víctimas, para ellos las autoridades siempre son la primera barrera a la cual se enfrentan. Y eso es gravísimo, gravísimo, porque se supone que tendrían que ser las personas al final, ajá, exactamente, ¿no? Entonces, te encuentras con la primera barrera de decir, fui al Ministerio Público a interponer una denuncia y me trataron, para empezar, pésimo. ¿Por qué? Porque es que señora, pues también, ¿no? Su hija se fue a un bar y pues, ¿qué quería que pase? Claro. ¿No? O sea, o el caso Elsa Adriana, que su hija, la señora, ella originaria es de Coahuila, se va a trabajar a Jalisco y pues, o sea, después desaparece en un bar porque ya trabajaba en un bar de Guadalajara y pues ahí viene la revictimización también por parte de las autoridades, ¿no? Pero es que señora, ¿qué esperaba? ¿No? O sea, y te das cuenta que por ley eso no se puede hacer. O sea, las víctimas tienen una ley que las protege. La Ley General de las Víctimas lo dice. O sea, ellos no pueden ser revictimizados de esa manera. O sea, al contrario, tienen que abrirles todos los canales para que se pueda buscar a un familiar o para que se pueda investigar un feminicidio como tal. Perspectiva de género siempre tiene que estar al principio de todo. Desde el primer momento, un ministerio público. Siempre tiene que haber perspectiva de género. Porque si empiezas a juzgar, entonces, ¿cómo vas a investigar? ¿No? Porque al final, pues ella se lo buscó. Sí. Fíjate que ahorita mencionas el tema de la perspectiva de género. Yo me iría por otro lado. Es que cualquier persona que sea víctima de una injusticia
tiene que recibir el apoyo. Exacto. O sea, no es un tema de ahora, es un tema de humanidad, ¿no? Y que las autoridades empiecen, pareciera que buscan un pretexto para no hacer su trabajo. Y yo justamente he platicado con algunos abogados y siempre me dicen, bueno, ¿quieres saber si vas a tener justicia en este país? Pues voltéate a ver el color de piel. Desgraciadamente sí, si eres hombre, mujer o persona homosexual. Y la otra, si tienes o cuánto dinero tienes en la cartera. Exacto. Esa es la única forma de saber si vas a tener o no justicia. Entonces, abonando un poco a lo que dices, falta humanidad entonces. Sí, falta humanidad, falta preparación. Es cierto que están rebasados en cierto momento porque estamos hablando de que son casos que día a día salen, ¿no? O sea, solo de enero a agosto de este año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dice, ¿no? O sea, van 532 feminicidios, si no estoy mal en la cifra. Y bueno, ok, esos son los que se reportan, Claro, ¿no? Claro. Pero hay muchos que no se reportan o hay quienes también no lo investigan con perspectiva de género, no lo investigan como un presunto feminicidio que se debe de llevar así. Toda muerte sospechosa de una mujer primero tiene que ser como un presunto feminicidio. Si tú después vas descartando que esto ya no es un feminicidio, ok. Pero esa incógnita, digamos, siempre tiene que estar ahí presente. Porque al final, si no lo haces, pues puedes estar descartando una posibilidad que ahí está, ¿no? Entonces, se investigan como suicidios, se investigan como homicidios. Por ejemplo, tuvimos el caso de Alma, esta chica también del Estado de México que, la pareja decía, no, es que ella se colgó y no. Okay. Entonces, cuando la familia llega, pues sí la encuentran. Pero, pues, el cuerpo tenía otras huellas de... Claro. Y dices, hay algo raro ahí, ¿no? Pero, pues, entonces lo empiezas a investigar como un suicidio, pues ahí se queda, ¿no? Y carpetazo, fue un suicidio y adiós. Entonces, por eso es la importancia de investigar siempre con esta perspectiva de género también en cuanto a dejar atrás esos prejuicios que tienes. Claro. Y también decir, ok, pudo haber sido un presunto feminicidio. Vamos a empezar a descartar. Si no lo es, ok, pero si lo es. Entonces, hasta ahora, 532 feminicidios. Los estados donde más se reportan, Nuevo León, Nuevo León está en primer lugar. Wow. Estado de México está en segundo lugar. Morelos y Ciudad de México y Veracruz comparten el cuarto lugar. Entonces, te das cuenta que sí, es un caso también que pueden estar rebasados, que sí, pero tampoco te puedes escudar con eso. O sea, tampoco podemos decir, es que estoy rebasado y ya, ni modo. O sea, ya no voy a investigar tal caso porque pues estoy rebasado. Pero aún así, estando rebasados, los casos que ya tienes investigando, ¿qué pasa? Exactamente. Te juro que en ausentes, solo un caso nos han dicho, va marchando bien la investigación. Solo uno. Porque de ahí en fuera, todos nos han dicho, mi carpeta casi está vacía, mi carpeta no hay ampliación de declaraciones, me perdieron las pruebas, o sea, cuando se supone que debe de haber una cadena de custodia, ¿no? Y yo le pregunto a un papá, ¿cómo se pierden unas pruebas en un ministerio público? En la fiscalía, en el ministerio. Pues es lo que yo también me pregunto, ¿cómo van a perder las pruebas? O sea, ellos se supone que las tienen que guardar, ¿no? Que las tienen que proteger. Pero no, pasa. Otro caso también, en casos Alma Correa, me acuerdo, su mamá me comentó, yo quise ir a ver mi carpeta y cuando fui me dijeron, es que, señora, la carpeta no está. ¿Cómo que no está? No, pues es que quien tiene la carpeta se fue de vacaciones y se la llevó. ¿Cómo te llevas una carpeta? ¿Cómo te llevas una carpeta? O sea, sí estás viendo como que el grado de lo mal que está eso, porque al final
carpeta pasa por acá, carpeta pasa por allá, carpeta por acá, y entonces te mueven y te mueven y te mueven y te mueven, y pasa por no sé cuántas personas, y al final es un calvario que las mismas familias tienen que terminar haciéndoles la chamba, ¿no? Y tampoco quiero decir, ok, toda la culpa de ellos, ¿no? Porque debe de haber casos donde sí se hace, donde sí se saca, ¿no? Por ejemplo, este caso, el caso, no recuerdo el nombre de la chica, pero era un caso de Morelos, donde el papá me decía, no, va bien. De hecho, tratamos como que muy por encimita el tema de todo esto, porque si hablamos algo por ahí y demás, híjole, se me puede ir para abajo, ¿no? Y nada más por algo te echan para abajo la investigación. Sí. Entonces, lo tratamos muy por encimita, y Melanie, el caso Melanie, y pues así, ¿no? Pero sí te vas dando cuenta que hay muchísimas trabas en todo esto, y que el primer cosa a la cual se enfrentan muchos familiares son las fiscalías y los ministerios públicos. O sea, esa es la principal barrera. De todos los casos que has visto, que has documentado, ¿qué caso tú dirías, este es el reflejo de la maldad? El que tú digas, me contabas el caso de esta chiquita, pero a lo mejor hay más, que tú digas, esto es la maldad. Si yo te dijera, ¿cómo representarías la maldad? ¿Qué caso te viene a la mente? Híjole, qué difícil pregunta. Creo que todo. Claro. Creo que todos, porque te sorprendes ver, escuchar el grado al cual llegan a actuar ciertas personas. O sea, a ese grado llegan a rebasar esos límites, donde quizá lo estás viendo en una película de terror, pero ya no es una película de terror. O sea, es la realidad y lo que está pasando, ¿no? ¿Qué caso rebasó los límites para ti? Bueno, no todos, pero fíjate, hay algo que te venga, ¿no? que venga a la mente. El caso Liliana es un caso de Puebla. Okay. Y de verdad es que yo cuando estaba hablando con su mamá me quedé... Esta persona era su expareja, ¿no? Ella decide separarse porque ya sabes, ¿no? Primero miel sobre hojuelas, todo bien, el enamoramiento, y luego cambió total. Okay. Le hacía de todo, ¿no? La seguía al trabajo, y hubo una ocasión, en un momento en donde le llegó por atrás y de la nada así en la parte de aquí de la cabeza, y ella pues cayó, ¿no? O sea, cayó ahí inconsciente, tuvo que usar creo que collarín, algo así, y así, una tras otra, hasta que ya de verdad ella dijo, voy a poner una orden de restricción para que ya no se me acerque. ¿Tú crees que eso le importó? O sea, se metía a su casa, aún así teniendo una orden de restricción, se metía a su casa, se escondía debajo de la cama y la esperaba a que llegara a su casa. Y una vez que ella ya estaba en su casa, tranquila, pues llegas a tu casa normal, te sientes segura, le salía debajo de la cama, la asustaba, le hacía de cosas y se iba. Se subía al techo y decía que desde el techo le aventaba piedras todo el tiempo, le orinaba el garrafón de agua, porque cuando ella quería tomar agua, pues ya estaba el garrafón así, le orinaba el shampoo, la crema, se llevaba su ropa interior. Entonces, te das cuenta de qué pasa en la mente de estas personas, ¿no? Que ya estabas hablando, pues ya también de alguien que tiene una enfermedad mental. Por supuesto. Y no, o sea, al final, pues ella, la me parece que en su casa. Y pues, ¿de qué sirvió esa orden de restricción, no? O sea, ¿de qué sirvió ese papelito que te dan de no te puedes acercar a tal persona? Porque pues al final a él no le importó eso. O sea, no le importó que era la madre de su hijo y al final la dejó ahí, ¿no? Al escuchar todas estas historias, yo te preguntaría, ¿por qué hay que tener el corazón fuerte para escucharlas? Para tener enfrente a una víctima, ¿no? Porque a veces pasa algo que me ha pasado, pero seguramente a ti también, que de repente cuando hay una víctima contándote la historia, esa víctima
no se quiebra. Te lo cuenta a veces con una serenidad que tú dices, ¿cómo le haces? ¿A ti te ha pasado que un caso que te estén contando te quiebre? Que digas, a ver, espérame, porque no sé si pueda seguir. ¿Te ha pasado? Sí, de hecho fue con el caso Maddie. El caso Maddie sí, yo normalmente siempre trato como que Claro. todo y de aguantarme, pero el caso Maddie me quebró. O sea, incluso sale en el video, yo me quebré y me puse a llorar y ya nada más me limpiaba las lágrimas por un lado y luego por el otro, ¿no? Cuando no me captaba la cámara era como que me limpiaba las lágrimas. Pero pues es que al final también eres humano y Claro. sientes eso, ¿no? Porque dicen, es que tienes que ser profesional y todo, ¿no? Pero dices, Imparcial. tienes que ser imparcial. Exactamente, pero pues más allá de eso, pues estás hablando de un caso que es durísimo y han pasado otros casos donde también se me queda el nudo en la garganta y digo, ok, necesitas mantenerte, ¿no? Pero ya ese caso de verdad yo ya no aguanté, lloré. Bueno, el caso Melanie también, pero eso no fue durante el video, fue después, cuando terminamos de grabar, fue que yo me solté a llorar con el papá y le dije, señor, es que yo a usted le veía las manos y yo veía las manos de mi papá, ¿no? Entonces, a Melanie la asesinan afuera de su casa de 6 balazos, su exnovio, que apenas la acababa de dejar, y ella estaba con otro chico que fue a dejarla a su casa después de una fiesta, porque para que llegara segura, llegara tranquila, Claro. y desde una camioneta los balea, y el papá vio todo, desde la ventana. O sea, ¿te imaginas la impresión de ver en ese momento cómo tu hija pierde la vida? Claro. De esa manera, de 6 balazos, de que todavía después este hombre se baja y las roba gasolina, los intentó prender fuego, pero ya no lo hizo. O sea, todo esto de una manera en que te lo narra que dices, o sea, trate de aguantarme. Y yo al final le dije, señor, es que es como si mi papá hubiera contado mi historia. Porque yo le veía las manos y decía, es mi papá. Entonces, de eso yo no me pude aguantar y nos pusimos a llorar. El señor también se puso a llorar y terminamos creo que todos llorando. Hasta el productor terminó llorando también. Pero pues es esta parte también de empatizar pues con ellos. Porque pues al final yo siempre digo, las cifras de feminicidios no son solo cifras, no son solo números. Los desaparecidos no son solo números, son personas. Son personas que tienen familia, que tienen hijos, que tienen primos, que tienen una hermana, un papá, que todos los días salen a buscarlos, a exigir justicia por ellos y que no podemos ser tan inhumanos en decir, pues sí, son 532 feminicidios de enero a agosto. No, son personas que murieron en estas circunstancias, que fueron en estas circunstancias. Cuando empiezas a escuchar todas estas historias, a documentarlas, tienes el podcast de Ausentes. Y me imagino que a veces es un shock. Te enfrentas a un shock constante en cada capítulo, porque son capítulos duros. Sí. Si la gente los escucha o los ve, imagínate, las personas, leo los comentarios y hay personas que son muy sensibles a este tipo de cosas. Pero tú también que estás platicando con esa víctima, te impacta. Cambian muchos conceptos. ¿A qué voy? ¿Crees en Dios? Sí. Sí. Pero ocurre esto. Sí. Para ti, en un concepto, si tú pudieras crear un concepto, ¿qué es la maldad? Híjole, qué difícil pregunta. Creo que ni yo en cierto momento me lo he preguntado como de esa manera, de un concepto como tal. Tú la has visto. Sí. Todos podemos tener un concepto de maldad. Sí. Pero tú escuchando todas estas historias, imaginándote lo que ocurre, dices, y me lo acabas de decir, o sea, yo no puedo creer que pareciera que no hay límites y cada vez se rompen más los límites de hacerle un daño a alguien. Te preguntaría, ¿para ti qué es la maldad? Creo que la maldad es sobrepasar más allá de
de todo lo que está o lo que está bien de hacer. O sea, sobrepasar más allá de lo que los demás tienen derecho a, porque al final estás limitando y coartando, rompiendo esa parte, ¿no? De sentirme bien, de tener derecho, por ejemplo, ¿no? A una vida libre de violencia, que en el caso de las mujeres, y tú eres como que estás sobrepasando eso. O sea, estás rompiendo esa parte, estás coartando sus derechos de... Entonces, la maldad también, digo, más allá de todo esto, pues va a límites súper extremos, ¿no? O sea, al grado de decir, te odio por el simple hecho de ser mujer, porque me choca verte, porque me choca. O sea, porque no puedes ser tú superior que yo, porque yo te tengo que dominar, ¿no? Entonces, pues esa maldad de querer ver en este caso, ¿no? Me refiero a los casos de feminicidio, abajo. O sea, de tú eres menos que yo. Tú no vales, no sirves. Mátate, ¿no? Como el caso que teníamos esta semana. Mátate. O sea, llega a ese grado. ¿Cómo te mata? Sí, el caso de esta semana es un testimonio de una sobreviviente de feminicidio, de violencia doméstica. ¿Sí? Entonces, la pareja era como, yo le decía, el grillito en tu mente, porque todo el tiempo le decía, mátate. Tú no nos sirves aquí. Si tú te matas, nada va a pasar acá. Todo va a continuar igual. Mátate, ¿no? Entonces, me refiero a esa maldad, ese odio que tienen en contra de alguien, en este caso de las mujeres, de decir, es que tú no vas a ser igual que yo. Te odio, ¿no? De cierta manera, quizá no te lo dicen, te odio así como tal, pero te lo están diciendo desde que están diciendo mátate. Le estás diciendo eso a la madre de tus hijos, a la que un día dijiste amar, a la que te casaste con ella frente al altar. Entonces, sí, eso es un caso bastante fuerte el de esta semana. Sí, nosotros le hicimos justamente esto porque pues al final es un testimonio de una mujer que vivió y que padeció ese infierno, y que yo le decía, te están escuchando quizá muchas mujeres que están pasando por lo mismo, que están aguantando golpe tras golpe, malos comentarios, porque la violencia, tú lo sabes, la violencia no solo es física. Claro. La violencia es psicológica, económica, de todo. Por eso se les dice las violencias, ¿no? Entonces, esta parte yo decía, ¿cuál importante es hacer que tú expliques o que tú cuentes tu historia, de decir cómo fue que te fuiste? Porque desgraciadamente hoy es hasta la misma sociedad, ¿no? Por eso el término también de feminicidio, que tú sabes, feminicidio solo lo tenemos en México. O sea, el concepto como tal, sí. La palabra feminicidio solamente es de México. Marcela Lagarde en su momento fue la encargada de crear esta palabra. Ya existía femicidio, que es como se tiene en otros países, pero acá Marcela dice, y que yo empatizo muchísimo con lo que ella menciona, ¿no? El feminicidio se compone de 3 elementos, ¿no? Okay. Se compone del feminicida, que al final es quien le quita la vida a la mujer o a la víctima. Se compone de la sociedad, porque la sociedad es permisiva de todo esto. Vivimos en una sociedad donde desgraciadamente hay mucha revictimización, hay mucha normalización de la violencia, sí, ¿sabes? Sí. O sea, de esta parte de decir, pues es que te casaste con él y ya sabías cómo era, ¿para qué te casas? ¿No? Esa es tu cruz. Ahora aguántate. Tú lo elegiste, ahora aguanta. Entonces, por ejemplo, las mamás solteras, ¿no? Que es, ¿cómo vas a dejar al papá de tus hijos? Y eso créeme que lo vemos en muchos casos de ausentes. Es, ¿cómo voy a dejar a mis hijos sin su papá? No, porque ¿qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mis amigas? ¿Qué van a decir? Entonces, siempre la sociedad va a estar juzgando. Siempre te van a decir, es que tú no puedes ser mamá soltera. O sea, ¿cómo le vas a quitar a tus hijos a su papá? Aguántate, que te golpee, pues ya, pero tus hijos, ¿no? Entonces, esta parte de la sociedad que permite esto, que normaliza este tipo de violencia, y por otra parte, pues el Estado, ¿no? Que también no hace su trabajo, que pues bueno, la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia lo dice, ¿no? Ni tan siquiera te tienes que ir artículos abajo, lo dice en el primer artículo. ¿Cuál es la chamba del Estado? Prevenir, sancionar
y erradicar. Prevenir, sancionar y erradicar, eso es lo que tiene que hacer y no lo está haciendo, desgraciadamente, ¿no? O sea, previenes. Marcela decía, prevenir ¿cómo? ¿Con carteles? ¿Con carteles de no te dejes? ¿De salte de tu casa? O sea, si nos metemos a ver todo esto, estamos hablando de algo más allá de solo la mujer que se deja que la golpeen, ¿no? Estamos hablando de un contexto más allá, de que la mujer no tiene esos elementos que le permitan sentirse segura para salir del lugar en donde está. O sea, por ejemplo, ella, ¿no? Ella tenía el apoyo de su familia. Todo el tiempo ella decía, mis papás siempre me dijeron, déjalo, hija, por favor, yo te voy a ayudar, yo te voy a proteger y déjalo, mira, que no sé qué. El apoyo de su abogada, el apoyo de colectivas, el apoyo de todo. Y al final ella era el miedo que traía, porque ella me dice, yo fui al Ministerio Público a poner la denuncia y yo lo primero que decía es, pero le van a decir que vine, pero es que, o sea, al final no importa la red de apoyo que tengas, pero si tú tienes ese miedo y si tú no puedes salir de donde estás, es bien difícil que puedas salir. Pero ahora, ¿por qué ese miedo? Porque quizá no te van a proteger, porque vas a ir a interponer una denuncia y al final puede ser que te encuentres como por ejemplo el caso Liliana, ¿no? Okay. Interpones una orden de restricción y luego le vale y entra a mi casa, ¿no? Entonces, como sociedad permitimos todo esto, permitimos que pasen muchas cosas y ahora entiendo también esta parte del movimiento, ¿no? Que ha durado años y que por más de que se ha luchado y dicho y esto y aquello, todavía seguimos revictimizando, seguimos diciendo, pero es que ella se lo buscó. Porque si ya sabía cómo él era, ¿para qué se va con él? ¿No? ¿De dónde viene la violencia? Tú mencionas, tienes una red de apoyo y aún así tienen miedo muchas mujeres a denunciar. Hay otro sector de mujeres también que no tienen ninguna red de apoyo. O sea, imagínate si de por sí el calvario que deben estar sufriendo. Pero vámonos más atrás. ¿De dónde viene la violencia? ¿Es una cuestión cultural? ¿Es una cuestión de... Hay algunos que creerán que es naturaleza humana? Yo no lo creo, pero no quisiera dejar fuera todas las posibilidades de decir de dónde viene este tipo de violencia. Claro. ¿De dónde crees que venga? Claro, mira, a mi modo de ver, vivimos en un país que es muy machista todavía, que conservamos muchas de esas tradiciones, ¿no? Sí. De decir, ok, pues es que la mujer está para servir al hombre. Y cuando a veces queremos romper esos parámetros, estás mal, porque tiene que ser así, ¿no? Y bueno, o sea, cuando te pones a ver todo esto, pues también te das cuenta que la violencia viene ya de detrás, de muchos años atrás, de muchas cosas que la misma sociedad, justo por esto, ha permitido que se hagan, ¿no? Desde sírvele a la comida a tus hermanos, porque tú eres mujer y ellos son hombres, ¿no? ¿Por? Un tema como de roles. Ajá, o sea, ¿por? Entonces, de ahí viene esta violencia que quizá al principio puede ser pequeña, le enseñas a un niño, ¿no? Que está bien quizá darle un manotazo a la niña, o quizá una palmada en la cabeza, o todo eso, y se lo celebras. Y dices, ay, es que está jugando. Pero entonces va creciendo, y todavía si el niño se desarrolla en un contexto donde sufre violencia, donde ve que sus papás se pelean, donde ve que a su mamá la golpean, pues entonces justo es esta parte de volver a repetir patrones, ¿no? Y normalizar. Exactamente, porque pues así trataba a mi papá, a mi mamá. Entonces eso está bien, así se debe de tratar a una mujer. Y todo eso lo vemos por este lado pues del machismo, ¿no? Lo vemos en muchas novelas que a veces lo tomamos como a chiste, pero es real, ¿no? De decir, hijo, pues así trátalas, porque así les gusta que les traten, ¿no? O sea, esta serie muy popular de casos de la vida real, ¿no? Que decías, ay, exageran, no es cierto, no están exagerando, es cierto que así se maneja. Y quizá a lo mejor en las ciudades
no lo vemos, pero si te vas a zonas rurales, ahí es muchísimo más. Y quizá, o sea, en la ciudad lo digo también entre comillas, porque quizá muchas veces pasa y disimula, ¿no? Porque es familia perfecta, todo esto, ¿no? Sí. Pero lo hay, de que lo hay. Entonces vas creciendo con esto y al final repites ese patrón. Entonces, cuál importante aquí también es romper eso. O sea, si yo sufrí violencia, sí vi que mi papá golpeaba a mi mamá y yo tuve mucho miedo y todo, pero no por eso voy a repetirlo, porque pues ahí también es parte de... O sea, si algo yo también pienso es que no le podemos echar la culpa al Estado también en su totalidad. Decir, es que él es culpable al 100% de todo lo que está pasando. Ok. Siento que no. La sociedad también tiene que poner su granito de arena. Todos tenemos un papel y un rol que jugar y que si nosotros también ponemos de nuestra parte podemos cambiar muchas cosas. Entonces siento que viene todo de atrás y es un arrastre y arrastre y arrastre que hemos llevado a lo largo de los años y que por lo mismo de que te mencionaba, normalización de la violencia, se ha quedado. De todo lo que has escuchado, de todo lo que has ido asimilando, porque tienes que asimilar las historias, ¿qué te molesta? ¿Qué es lo que más te hierve la sangre? Porque para escuchar estas historias, para investigarlas, tienes que tener bastante temple, sí, para no quebrarte o para no enojarte, pero hablando ya de un tema más personal, ¿qué te molesta? ¿Qué te hierve la sangre? Sí, pues me molestan dos cosas. O sea, una, esta parte de el trato que se le da a las mujeres. O sea, esta parte de decir sí eres menos. O sea, creo que ahí me hierve porque a pesar de que ha pasado tantos años y que ha habido luchas y los feministas y todo esto, pues todavía es así como que tú eres menos. Nos vemos en los trabajos, ¿no? O sea, en muchos trabajos todavía los quienes están arriba son hombres. Mujeres son muy pocas las que están. Eso me hierve un poco y porque digo, no, ¿por qué? O sea, también eres capaz de... Y por otro lado también, pues el actuar de las autoridades. O sea, de verdad yo no puedo creer que aún así, después de todo, siga habiendo autoridades que sean omisas, que traten de la forma en la que tratan a las víctimas de feminicidio, de víctimas de desaparición, de que las traten de esa forma, porque ya traen un dolor atrás, arrastrando, y que al final lo que más coraje es, ellos terminan haciéndoles la chamba. Ellos terminan metiéndose en lugares donde no se tienen que meter porque pueden exponer su vida. Las víctimas terminan haciendo la chamba de las... Exacto. Entonces, eso me molesta el escuchar y decir, vamos a tener un caso, te lo adelanto, vamos a tener un caso apenas donde un ministerio público, donde una procuraduría, porque todavía hay procuraduría en Tlaxcala, le dicen a la hermana de una chica desaparecida en ese entonces que tiene que esperar 72 horas para levantar un reporte por desaparición. ¿Cómo? O sea, una denuncia por desaparición se tiene que poner en el minuto en el que... Sí, cada minuto puede ser... En el primer minuto. O sea, son muy importantes esas primeras horas. Y platicábamos con esta chica, Lupita, y me decía, es que a lo mejor pude haber encontrado con vida a mi hermano. O sea, no me pusieron no levantaron el reporte o me mandaron la ficha de búsqueda hasta como 7 días después. ¿Qué hizo la familia en ese entonces? O sea, buscarla por su cuenta. Aún así siendo amenazados, porque empezaron a recibir llamadas de amenazas de, oye, baja las fotos de redes, porque si no, te vamos a llevar a ti también, y mira que detrás de esto está, ya sabes quiénes, ¿no? Personas pues ya hablando de cosas mayores, de cárteles y todo esto, y si no las quitas, te vamos a llevar. Y aún así con el miedo se tuvieron que meter. Tuvieron que ir, investigar y todo, y ellos y todo, y al final fueron ellos los que encontraron sin vida. Wow. Entonces, eso es lo que me enoja, porque digo, no puede ser, o sea, no puede ser que esta cosa siga avanzando, que a pesar de toda la lucha que han hecho las madres buscadoras, que han hecho los familiares de víctimas,
esto siga pasando, porque día con día recibimos casos, nos escriben casos y es lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y por otro lado, también me enoja el saber, estamos evidenciando cosas aquí y decimos, está pasando esto, y aún así, todo continúa igual. ¿Cómo ves el manejo de los medios de comunicación en estos temas de violencia? Porque también los medios de comunicación suelen ser muy machistas. Los medios de comunicación, ya hablando en las entrañas de los medios, luego me ha tocado ver mesas de análisis sobre feminicidios, por ejemplo, o violencia, y siempre son hombres blancos, ¿no? De corbata y nunca hay una mujer, o siempre, a veces hay un discurso muy machista. Y lo tomo porque, por ejemplo, ahorita México tiene una presidenta, y la cantidad de comentarios que también surgen en una figura presidencial que sabemos que siempre va a ser golpeada, pero tratándose de una mujer, no va a ser menos golpeada, incluso puede ser hasta más. ¿Cómo ves tú el manejo de los medios? Pues mira, sí he tenido como cierta experiencia también en medios, viendo esto detrás de, Claro. ¿no? Y la verdad es que hay partes en donde dices, híjole, o sea, desde un encabezado, ya sabes que la cosa está mal. Desde el caso Carmen Elvia, la entambada de Iztapalapa, ¿no? O sea, y lo primero que te abren es, la encontraron en un bote con ácido y te ponen la imagen sin censura, ¿no? Entonces, dices eso. Yo le llamo una espectacularización de la tragedia. Sí. ¿No? Horrible. Sí. Demasiado. O sea, desde ese momento en decir, mira, la entambada de Iztapalapa. Mira en la foto cómo la dejaron y el cuerpo ahí, ¿no? Sí. Y eso está mal, porque al final también estás revictimizando, ¿no? Y tal vez parezco disco rayado con esto de la revictimización, pero es que es algo muy delicado y algo muy feo que viene también desde los medios de comunicación. ¿Qué pasó con el caso? Se me fue el nombre de esta chica que fue asesinada por su pareja en la Gustavo Amadero. Uh-huh. Fue un caso que cimbró a México, sin duda, y que nos tenía a todos con el alma helada porque la desolló. La desolló. ¿Y qué presentaron los medios? La foto que se filtró desde las mismas autoridades de su cuerpo desollado. Y te lo ponen en primera plana. Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? O sea, también los derechos de las víctimas. ¿Tú qué crees que va a sentir un papá, una mamá, de ver ahí a su hija en esa imagen tan desgarradora que todo México vimos? O sea, es terrible también el manejo de los medios, por un lado. Por otro lado, también los medios de comunicación son un gran apoyo. Claro. Porque son la forma en la cual también les abren los micrófonos a estas familias, claro, que muchas veces las quieren callar. O sea, que son temas que, por ejemplo, dicen, el feminicidio ya va disminuyendo en México, cuando tienes un montón de casos, ¿no? ¿Y qué hacen los medios? Es decir, no es cierto. Hubo un feminicidio aquí, hubo un feminicidio allá, un feminicidio. O sea, estoy hablando por una parte de los medios. Tampoco puedo decir todos los medios son malos porque todos se dedican a hacer este tipo de cosas, ¿no? No, pero es importante señalar que existe también una falta de responsabilidad de muchos medios. Sí. Claro, existe otro gremio de los medios de comunicación y me atrevo a decir, sobre todo, en Internet, de espacios como el tuyo, en donde se le da voz y se da a conocer todo esto. Sí. Entonces, para allá voy, porque un podcast como el tuyo, Ausentes, y aquí aprovecho para preguntarte, ¿qué lo haces? ¿Por qué sentar a una víctima y empezar a escucharla sabiendo que también te puede afectar a ti? Sabiendo que a lo mejor, y te lo digo porque de alguna manera también me ha tocado a mí, pero bueno, para contigo que te manejas este tipo de temas muy sensibles, y seamos realistas, puede que no pase nada, puede que no se logre justicia, es más, puede que incluso sea contraproducente.
Y yo te pregunto así explícitamente, ¿por qué lo haces? Sí. ¿Por qué sentar a una familiar, a las víctimas indirectas en este caso, ¿no? De feminicidios? O a las víctimas, en este caso, de personas desaparecidas. Yo diría, ¿por qué no sentarlas, no? Ok. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no sería importante escucharlas? ¿Por qué es más importante escuchar que Belinda se cayó en París, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué? Porque yo siempre he pensado no se les da el espacio que deberían de tener, porque es un problema social que va creciendo en México y que día con día esto aumenta y aumenta y aumenta y es algo que siempre han querido callar. No tienen un espacio que les dé el foco y para mí, te comentaba al principio, es la forma de regresar algo a la sociedad, de contribuir con algo. Yo sé que Ausentes no va a resolver los problemas. O sea, yo sé que no soy Ministerio Público, no somos Fiscalía ni nada, ¿no? Pero desde nuestra trinchera podemos apoyarlos en algo, en que cuenten su historia, que decir, formar una comunidad de personas que te van a escuchar, ¿no? La mamá de un desaparecido me decía, es que yo sé que mi hijo ya está muerto, pero yo quiero que la historia de mi hijo se conozca, que la gente la escuche, ¿no? Entonces, esta parte de por qué no, o sea, por qué hay que darles los espacios, lo necesitan. Y sí, o sea, personas me han dicho, pero es que estás arriesgándote también, Claro. O sea, estás poniendo tu cara ahí. Sí, pero ¿y si no lo hago yo? ¿Quién lo va a hacer? Y ahora, no soy la única que se dedica a hacer esto, ¿no? Hay muchos creadores de contenido que se dedican a contar este tipo de historias y de verdad que aplaudo el contenido que hacen porque al final somos esa red o esa parte que les está dando los micrófonos a estas personas. Yo siempre lo he dicho, yo no soy activista. O sea, yo no soy activista. Los activistas son unas personas de respeto, o sea, porque se dedican a estar ahí y todo. Yo soy una periodista y tiene ese objetivo de abrirles los micrófonos a las víctimas para que cuenten su historia, para que por primera vez quizá alguien se siente escucharlas. Y hoy de verdad tenemos una comunidad en Ausentes que pues está pequeña aún, apenas estamos creciendo, te comentaba, llevamos 8 meses, pero nos da tanto gusto saber que hay gente que espera el podcast cada semana, que lo espera cada jueves, porque son personas que dicen, yo vine a escucharte, yo vine a escuchar la historia, no a Samaria, vine a escuchar a la víctima, a que me cuentes tu historia, qué está pasando, por qué estás atravesando. No vamos a resolver quizá nada, pero sí vamos a exponer algo que está pasando. Y quizá no se va a enterar solo México o la cuadra de aquí a la vuelta. Se están enterando en Europa, se están enterando en Puerto Rico, se están enterando en Argentina, y te das cuenta que allá las cosas quizá también están igual, pero no tan mal como están acá. Entonces es lo que quizá también el gobierno no quiere, ¿no? Que se enteren de lo que está pasando, porque para ellos los feminicidios y las desapariciones de personas van bajando, pero también es nuestra responsabilidad de decir no es cierto. Si vamos a hacer un ejercicio, si aquí no estuviese Óscar Morales, estuviese una autoridad importante que tiene poder de hacer algo, ¿tú qué le dirías? Yo le diría ¿por qué tanta omisión contra las familiares de las víctimas? ¿Qué hay detrás de? Porque hay algo detrás. O sea, eso no lo podemos negar y tampoco nos lo pueden ocultar. ¿Qué hay detrás de? ¿Qué están ocultando? ¿Qué personas están protegiendo para que estos casos no avancen? O sea, no hablo de todos en general porque hay distintas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso Madi. ¿Qué hay detrás de? ¿A quiénes están protegiendo y a quiénes están llevando por proteger a estas personas? Porque si somos ciudadanos, pagamos impuestos, vivimos una vida tranquila, quizás somos personas que no nos metemos con nadie. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Y cuál es la solución realmente? ¿Una reforma judicial?
que ni tan siquiera toca a las fiscalías y a los ministerios públicos, que ya dijeron, ok, sí, lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Yo espero de verdad que eso pase. De verdad lo espero y de verdad quisiera que me cerraran la boca y decir, sí, aquí está y se van a modificar los ministerios públicos, ¿no? Desde un fiscal, no sé, presidente, a la misma presidenta, ¿no? Preguntarle también si va a haber ese cambio, porque pues yo, al menos en su debate, yo no lo vi, ¿no? O sea, yo no vi que hubiera ese interés en las víctimas de feminicidio. Y espero que de verdad me cierre la boca y demuestre que realmente va a cumplir con todo lo que dijo. Porque al parecer es más importante los apoyos sociales que los temas de feminicidio y de violencia en México. Me gustaría que me contaras, aprovechando, que retomar un poquito, abordar el caso Maddie, que me lo contaras. ¿Cómo fue? O sea, ¿qué pasó? Hablando un poquito ya más a detalle. ¿Qué pasó con el caso Maddie? Sí, bueno, el caso Maddie ocurre en Durango, capital. Fue este año, me parece que fue en marzo, que ella pierde la vida, esta pequeñita de 2 años de edad. Y ella vivía con su mamá era mamá soltera, vivían con la abuelita en una casa de ella de Durango. Ella conoce por Facebook a un hombre y resulta que pues era el vecino también, ¿no? O sea, como que se empiezan a hablar y todo. Y esta persona pues se va a vivir con ellas. Les dice, ok, sí, vente a vivir conmigo y pues que es en la casa de la misma abuelita, ¿no? Empiezan a pasar los días, empiezan a pasar las semanas y empieza el cambio de actitud, ¿no? De ya nada es miel sobre hojuelas, sino también ahora ya estoy sobre ti. No solo sobre ti, mamá de Maddie, sino también en contra de Maddie, en contra de la abuela, ¿no? Si llegas a hacer algo, yo me voy a ir en contra de ti, en contra de tus nietos. Entonces ellos deciden irse de la casa porque pues la abuelita también ya empezaba a sospechar que algo pasaba. Se van de su casa y se van a vivir con la mamá de Osvaldo, que en este caso es el padrastro de Maddie, ¿no? Y ahí empieza también esta historia, este infierno que vive la pequeña, porque si ya vivía un infierno también en silencio en la casa de su abuela, pues ahí ya fue donde se abrió todo. Vivían en la casa de la abuela materna y se van a vivir a la casa de la abuela paterna. No paterna, sino se van a vivir a la casa de la mamá de la pareja. De la pareja, de exactamente. Entonces ahí empieza todo. Maddie de 2 añitos. Sí, de 2 añitos. Sufre violencia sexual, violencia física, abuso sexual, violencia física. Pues todas estas partes que le arrancaron el cabello, que fue un perro, porque ella sí lo cuenta la señora, a la niña se la echaron a un perro. Sus palabras, y lo pueden ver en el podcast. Se le echaron a un perro y él fue el que le arrancó el cabello, el que le lastimó la oreja. Al parecer a la niña la jalaban de las orejas y la elevaban, la golpeaban. Wow. Su parte íntima pues la tenía prácticamente destrozada, ¿no? Y esto se da cuenta después porque la Saraí pues ya no va a su casa, obviamente porque ya no la dejaba. Entonces un día la van a ver y él no estaba. Osvaldo no estaba en su casa. Y entonces Saraí aprovecha en ese momento para pues que se lleven a la niña un rato. ¿Y quién? Saraí. La mamá de Maddie. La mamá de Maddie. Se la llevan y una vez llegando a su casa es cuando la bañan y se dan cuenta de todo, de lo del cabello, de lo de las orejas, que tenía quemadas ciertas partes de su cuerpo. Y cuando le están cambiando su pañal, se dan cuenta de todo esto, porque la niña decía, no me toques, me duele, ¿no? Y de pronto fue como que, pues, Saraí llega y me la llevo, ¿no? Porque pues ya llegó, o sea, ya se dio cuenta que Maddie no está y pues el miedo, ¿no? Y ahí justamente es cuando viene también esta parte de que todo el mundo criticó y todo el mundo dijo y juzgó pero es que si ya estaban viendo cómo estaba la niña, ¿por qué la dejaron ir? ¿Por qué si la niña ya estaba así? Pero en esta parte del contexto de saber, él la tenía amenazada a la señora. Si no le entregaba a la niña, iba a venir con todos los que formaba de esta parte del crimen y se iba a llevar a los nietos de la señora. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces? Entregas a la niña, acudes al DIF a poner esta denuncia y el mismo DIF dice, no, la niña está bien, la niña no tiene nada, la niña está
bien, la familia es apta para que viva con ellos. Entonces, ¿qué haces? Porque ya no tienes quien te proteja. Tú como abuelita vas y la sacas de la casa, te acusan de secuestro, ¿no? Sí. Entonces, pues ya no puedes hacer nada ahí. Luego pasa también que ellos empiezan a luchar por esto, y el día que me parece que detienen a Osvaldo y a Saraí, pues ellos van como que a la fiscalía a ver todo esto y los hacen firmar unos papeles en blanco. Y al parecer los tienen ahí a la abuelita acusada por omisión de cuidados y a los tíos por secuestro, me parece algo así, el delito por el cual están. O sea, Entonces, que sacaron a la pequeñita, sí, ahora estaban siendo acusados. sí. Entonces fue como una forma también de callarlos, de decir, si sigues buscando justicia por Maddie, aquí está, ¿no? Entonces, y ellos lo mencionan y de verdad que yo admiro mucho a la señora porque ese día la abuelita vino desde Durango para estar con nosotros en el estudio y decía, es que yo de verdad, o sea, estoy acá, a pesar de que me tienen acusada de esto, yo estoy aquí porque yo quiero que se detenga a esta persona. O sea, recordemos, Osvaldo y Saraí los detuvieron porque los querían linchar, había un intento de linchamiento, entonces los detienen, los sentencian. De hecho, su sentencia fue, tiene una palabra, no recuerdo ahorita, muy rápida. O sea, la sentencia fue bastante rápida. O sea, todo el proceso fue un proceso corto, no recuerdo la palabra. Y los sentenciaron a más de 40 años de prisión. Pero la abuelita dice, hay otra persona que también estuvo ahí, porque la niña la vendían en las fiestas que él hacía. O sea, acudían personas a las fiestas Sí. y vendían a la niña. Y una parte donde narra la abuelita que dice, una persona que acudió a esas fiestas fue la que se acercó conmigo durante el funeral de Maddie y me decía, señora, yo sí vi cómo sacaban a la niña, ¿no? Yo vi cómo sacaban a la niña y en una ocasión la niña venía como Cristo, ¿no? Llena de sangre en la cara porque la habían golpeado, porque la habían azotado contra la pared. Toda esta parte que de verdad, o sea, nosotros le platicamos así, pero ¿te imaginas el infierno que vivió esa pequeña de 2 años? O sea, una cosa horrible. Y al final, pues bueno, ella muere de un traumatismo cráneoencefálico porque la estrellaron contra la pared, la internan en un hospital, la abuelita va y es como que le hicieron ahí unas cosas para que no la viera y todo, al final sí la pudo ver y pues mal. O sea, la niña falleció ya en el hospital, dicen que falleció en el hospital, pero la abuelita afirma que ya venía muerta. Y pues así fue la historia de Maddie. Te digo, ella acudió al estudio para pedir apoyo porque ella quería que un abogado la ayudara a su familia a que el caso se reabriera, porque pues ya una sentencia, ya, se cerró. Ya hay acusados, ya están tras las rejas, ¿no? Pero falta una persona que está viviendo su vida y que fue cómplice de esto. Entonces la familia es lo que pide, apoyo para poder llevar el caso. Estos temas de violencia extrema son para que la gente lo sepa. Y a lo mejor ya lo sabe, pero es importante decirlo desde esta trinchera. Son más comunes de lo que pensamos. Desgraciadamente. Hay muchos casos que no vemos, que no salen a la luz, que quizá no se llegan a ver porque están en unas sierras de Guerrero, ¿no? Ponle por ahí. Hay tantos casos que no se ven, que no se escuchan, que no se les da, y creo que también una de las cosas de ausentes, y que siempre he dicho, es no menosprecio a los casos de feminicidio que se hacen virales en redes, ¿no? O que sacan mucho los medios de comunicación, por ejemplo, el caso Paola en el norte del país, ¿no? De feminicidio. Porque pues al final ellos ya tienen un foco, ¿no? Sí. Y se le dio mucho seguimiento a eso. El caso de Ebony, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa con estos feminicidios o historias de desaparecidos de los cuales nadie les presta atención? De los que se quedan ahí, por abajo del agua. Y que si no les das un foco, que si no les abres el micrófono, quizás nunca te vas a enterar qué pasó. Nunca. Y se va a quedar ahí. Y entonces ya la familia pues pasa por su lucha, luego por su duelo y quedó. Muchas gracias por haber aceptado venir. Te agradezco. Y me da mucho gusto que existan espacios como el tuyo para las víctimas. Gracias. Son necesarios, son importantes.
Y como es una costumbre también en este podcast, me gustaría, como todos mis invitados, que se despidieran con una frase. Una frase, una cita, algún lema que tú tengas muy presente, que utilices o no utilices, pero que te guste. ¿Cuál sería y por qué? ¿Cuál sería? Qué difícil. Mira, quizá esto yo lo aplico diferente en la vida, ¿no? Porque siempre hay una frase que dice, de todo llega en el momento en el que menos nos lo esperamos. Y yo lo aplico de otra forma en la vida, ¿no? Así de que te llegan cosas que a veces ni pasan, ni todo esto, y ni te imaginabas que te ibas a conocer a una persona, a un amigo, a algún trabajo. Pero desgraciadamente, si lo vemos de este lado, pues nunca estás preparado para un feminicidio y nunca estás preparado para vivir una desaparición. Y a veces las cosas llegan cuando menos te las esperas, ¿sabes? Y no podemos hacernos de los ojos cerrados y de seguir haciendo esto de decir, no está pasando, esto pasa lejos, porque al final no sabes cuándo va a tocar y te va a pasar. Entonces, sé que muchos de nosotros no podemos ir a las marchas porque estamos ocupados, porque tenemos una vida, tenemos que vivir en el tráfico, ¿no? Pero nada nos cuesta compartir una ficha de búsqueda. Nada nos cuesta exigirle a las autoridades que hagan su trabajo. Entonces, no podemos seguir con los ojos cerrados, no podemos seguir normalizando la violencia porque la violencia existe y ahí están. Los casos que presentamos en Ausentes no son ficticios, son reales, 100% reales. Y no son actores las personas que van, ¿no? Son familiares reales. Entonces, de verdad, yo espero que nadie de los que nos están escuchando y nos están viendo pase por un caso así en algún momento de su vida. No lo deseo, no se lo deseo a nadie, porque es un infierno. Y el infierno no solo termina en el momento en el que matan a tu familiar. Empieza desde que te enfrentas a las autoridades y hasta el final, ¿no? Entonces, no podemos seguir de esa manera. Wow. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Por favor, compártele a la gente tus espacios, tus redes, donde te pueden encontrar, que vean Ausentes, por favor. Claro. Pues bueno, Podcast Ausentes está en YouTube. En YouTube están todas las entrevistas completas. Ahí las pueden encontrar. Todas estas entrevistas que hacemos a familiares de víctimas, no solo familiares de víctimas de feminicidios, sino también familiares de personas desaparecidas, tanto hombres como mujeres. En Spotify también nos pueden encontrar. Ahí están todos los capítulos completos. En TikTok, en Instagram, en Facebook nos encuentran como @ausentes_mx o solo ausentes, así como puede aparecer en el buscador. Ahí están, nos ayudarían demasiado compartiendo estas historias para que puedan llegar a más personas, para que más personas se enteren de lo que está ocurriendo. De verdad es un apoyo y yo quiero aprovechar tu espacio para darle las gracias a todas esas personas que cada semana esperan los capítulos. De verdad, estoy muy agradecida porque gracias a ustedes hay un espacio para poder escuchar a estas personas que necesitan ser escuchadas. Y lo decimos siempre, ¿no? Detrás de una carpeta de investigación hay una historia que necesita ser escuchada, hay una historia que necesita ser contada. Y hoy ustedes formaron esa comunidad que está ahí cada jueves para escuchar. Y de verdad les agradezco muchísimo, estoy muy agradecida. Gracias también al equipo, porque no soy solo yo. Hay personas detrás que trabajan día a día, que hay desvelos, que hay muchísimo. Y gracias a todos es que esto sale. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Todos los jueves se estrena. Sí, todos los jueves. Normalmente empiezan a salir los casos a partir de las 6 de la mañana. Somos muy madrugadores. Hay veces donde sí nos pasa algo, ya sabes, ¿no? Algo llega a pasar, entonces, pero de las 10 de la mañana no pasan, entonces normalmente los pueden encontrar por ahí. Muchas gracias, te agradezco y de verdad valoro mucho que estés aquí, tu canal, a tu equipo. Gracias. Y sigan. Y aquí también tienen un canal hermano. Gracias. Para alzar la voz, claro, para denunciar, y para poner estos temas sobre la mesa y toda la gente que nos ve
se sensibilice y pues nos acompañe, porque al final nosotros como comunicadores no somos nada sin alguien del otro. Exactamente. Todos formamos Por supuesto. un círculo. Así es. No, y aprovecho también para felicitarte por tu espacio, Gracias. por estos temas que también tocas, por darle esta oportunidad a las personas de venir a contar aquí sus temas y todos que son temas de interés que todos deberíamos estar informados. Te felicito y espero que tu canal suba mucho más y que muchas personas lleguen a él. Seguramente vamos a estar ahí. Y no, espero que no sea la última vez que nos veamos. Esperamos que no. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Oscar Morales Podcast. Recuerden, síganos, suscríbanse y pues nos vemos. Gracias.